Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este video lo vamos a dedicar a la historia. Vamos a hacer un tip histórico sobre un teorema muy popular y de muchísimas aplicaciones de la trigonometría. Se trata del teorema del coseno. Como tú sabes, el teorema del coseno se aplica a triángulos en el plano y liga cada lado del triángulo con los otros dos y el ángulo que ellos forman. A ver, aquí tenemos las tres formas posibles para el teorema del coseno en un triángulo de vértices ABC cuyos lados o cuyas longitudes de sus lados se han representado con las mismas letras pero minúsculas en oposición A, B, C. Entonces tenemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Igualmente, B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno de B. Y C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Son tres formas simétricas del teorema para cada uno de los lados. Se pueden englobar en una sola proposición verbal de la siguiente manera, utilizando este enunciado. En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ambos lados por el coseno del ángulo que forman. Muy bien, este teorema era conocido de muy antiguo, muchos siglos antes de Cristo se conocía este teorema y mucho tiempo antes de que se conociera la trigonometría. Y tú me preguntarás, pero ¿cómo es eso? El teorema del coseno, que implica una razón trigonométrica, se conocía antes de conocer la trigonometría, ¿sí? Porque hay una diferencia importante entre un concepto y su definición. Un concepto es un pensamiento y la definición es la expresión de ese pensamiento en palabras. Muy bien, pero ¿cómo sabemos que es tan antiguo el teorema del coseno? Bueno, vamos a remitirnos a un pensador del siglo III a.C. que se llamaba Euclides de Alejandría. Estas son las fechas vitales supuestas de Euclides, de quien se sabe poco de su vida. Pero sí sabemos que escribió un tratado de 13 libros en el que recopiló todo el saber matemático de su época, excepción hecha de la teoría de las secciones cónicas. Fueron 13 libros en los que Euclides escribió sobre los diferentes temas matemáticos que existían. Aquí a tu mano derecha te estoy presentando la traducción al español de María Luisa Puertas Castaño, producida por Editorial Gredo, de donde voy a sacar los textos que quiero comentarte acá.
El teorema del coseno está en los elementos de Euclides, en el libro 2 de los elementos de Euclides, en dos proposiciones distintas. Vamos a leer esas proposiciones y vamos a tratar de comparar la forma en la cual Euclides presentaba esos resultados con la forma en que los manejamos actualmente. Veamos. La proposición 212, es decir, la proposición 12 del libro 2 de los elementos de Euclides, dice: en los triángulos obtusángulos, el cuadrado del lado que subtiende al ángulo obtuso es mayor que los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo obtuso en 2 veces el rectángulo comprendido por un lado de los del ángulo obtuso sobre el que cae la perpendicular y la recta exterior cortada por la perpendicular hasta el ángulo obtuso. Evidentemente, esta redacción es una redacción harto confusa para el matemático moderno. Da problemas de comprensión lectora, pero todo problema de comprensión lectora se resuelve haciendo el análisis del texto. Y a eso es a lo que vamos, a hacer el análisis del texto. Euclides, para demostrar esa proposición, se apoya en esta figura que tenemos acá. Fíjate, aquí está hablando del triángulo beta, alfa, gamma. Entendemos en el libro en la traducción de Puertas Castaño, las letras que usan para los dibujos son letras griegas. Aquí tenemos el triángulo beta, alfa, gamma. Triángulo obtusángulo, puesto que tiene un ángulo obtuso aquí, precisamente en A. Entonces, de lo primero que habla Euclides en esta proposición es de el cuadrado del lado que subtiende al ángulo obtuso. Es decir, está hablando de beta gamma. Este lado que está acá, que es el que subtiende a el ángulo obtuso. Cuando Euclides habla del cuadrado del lado, está pensando justamente en el cuadrado que se construye sobre este lado. Pero nosotros hemos aritmetizado esa expresión y la hemos convertido en esto que está acá, beta gamma al cuadrado. Muy bien, pero entonces Euclides va a comparar este cuadrado con los cuadrados de los lados que comprenden al ángulo obtuso. ¿Cuáles son los cuadrados de los lados que comprenden al ángulo obtuso? Bueno, beta alfa y alfa gamma. Esos son los dos lados que comprenden al ángulo obtuso. Y Euclides está comparando el cuadrado del lado que subtiende con los cuadrados de los lados que lo comprenden. Entonces podemos escribir en principio esto que está acá, entendiendo de que esta igualdad está incompleta, porque Euclides dice que el cuadrado construido aquí es mayor que estos cuadrados, que los cuadrados construidos acá y acá. ¿En cuánto es mayor? Bueno, en 2 veces el rectángulo, me detengo allí, en 2 veces el rectángulo. Bien, Euclides va a construir un rectángulo. ¿Qué necesita para un rectángulo? 2 lados desiguales. Entonces, el rectángulo, ¿de qué rectángulo se trata? El rectángulo comprendido por un lado de los del ángulo obtuso, es decir, por uno de estos dos. Pero entonces aclara cuando dice sobre el que cae la perpendicular. Euclides ha trazado previamente una altura desde beta hasta la prolongación de alfa gamma,
y esa altura tiene pie delta. Entonces, cuando Euclides habla de el lado de los dos sobre el que cae la perpendicular, está hablando específicamente de alfa gamma. Ese es un lado del rectángulo al cual se está refiriendo acá. Y además, el otro lado es la recta exterior cortada por la perpendicular hasta el ángulo obtuso. Bueno, está hablando justamente de este segmento que está acá. Euclides, lo que nosotros llamamos segmento, Euclides lo llamaba recta. Entonces se está refiriendo al segmento de delta a alfa, porque es el segmento exterior cortado por la perpendicular hasta el ángulo obtuso, es decir, hasta donde llega al ángulo obtuso. Y él con este lado y este lado va a construir un rectángulo. Y ese rectángulo es lo que le falta a esto para alcanzar esto. Corrijo, dos veces ese rectángulo es lo que le falta a esto para alcanzar esto. De manera que la igualdad está completa si escribimos esto que está aquí. 2 veces más 2 veces alfa gamma por delta alfa. Alfa gamma por delta alfa. Muy bien, esta es la expresión algebraica de este contenido que está acá, de todo esto. Y hasta aquí fue donde lo dejó Euclides. Ahora, ¿qué se hizo posteriormente? Bueno, consideremos delta alfa. Delta alfa en el triángulo beta delta alfa, que es un triángulo rectángulo, es cateto adyacente a este ángulo que está acá, que es el suplementario del ángulo obtuso. De manera que delta alfa la puedo, al ser el cateto adyacente, si lo divido por la hipotenusa beta alfa, me da el coseno de este ángulo. Entonces esto quedaría, pero el coseno de este ángulo, recordemos que es el negativo del coseno del obtuso correspondiente. Entonces esto se modificaría de esta manera: alfa gamma cuadrado más beta alfa al cuadrado menos 2 alfa gamma por beta alfa por el coseno del ángulo obtuso. Y esta es la forma en que se presenta modernamente la idea que está planteada acá en esta proposición 2.12. En la proposición anterior, Euclides hablaba de los triángulos obtusángulos, es decir, los triángulos que tienen un ángulo obtuso. En esta, la proposición 2.13, la proposición 13 del libro 2, habla de los triángulos acutángulos. A ver, leamos la proposición completa. En los triángulos acutángulos, el cuadrado del lado que subtiende al ángulo agudo es menor que los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo agudo en 2 veces el rectángulo comprendido por uno de los lados del ángulo agudo sobre el que cae la perpendicular, y la recta interior cortada por la perpendicular hasta el ángulo agudo. Bueno, ya con el análisis anterior no nos es tan difícil la lectura de esta. Y vamos a ver, Euclides se apoya en esta figura para la demostración de esta proposición. Aquí tenemos el triángulo alfa, beta, gamma, y de nuevo desde alfa se deja caer una altura sobre beta, gamma, que corta al segmento beta, gamma en el punto delta. Muy bien, entonces veamos a qué triángulo agudo, a qué ángulo agudo se refiere Euclides de los 3 que tiene acá. Bueno, se va a referir a este que está acá.
De manera que cuando él dice el cuadrado del lado que subtiende al ángulo agudo, está hablando de alfa gamma, está hablando de construir un cuadrado sobre este lado que está acá. Nosotros lo aritmetizamos de esta manera, alfa gamma al cuadrado. Y ahora lo va a comparar con los cuadrados de los lados que comprenden al ángulo agudo, es decir, con alfa beta y beta gamma. De manera que podemos empezar esto escribiendo así: alfa gamma cuadrado es igual a gamma beta al cuadrado más beta alfa al cuadrado, entendiendo que la igualdad está incompleta. Está incompleta porque el cuadrado construido acá es menor que estos cuadrados que están acá. ¿Y en cuánto es menor? Es menor en 2 veces un cierto rectángulo. Vamos a ver qué rectángulo es. Bueno, el que está comprendido por uno de los lados del ángulo agudo sobre el que cae la perpendicular. Es decir, está hablando sobre beta gamma, que es el lado del ángulo agudo sobre el que cae la perpendicular. Y este lado va a ser lado de un rectángulo. ¿Y el otro lado del rectángulo cuál es? La recta interior cortada por la perpendicular hasta el ángulo agudo. Es decir, está hablando de beta delta. Entonces, para que esta igualdad sea verdadera, aquí hay que restar 2 veces ese rectángulo, puesto que el ángulo agudo, el cuadrado del lado que subtiende al ángulo agudo es menor en 2 veces esa cantidad. Entonces sería, esto da la igualdad que plantea la proposición. Esta es la forma aritmética de esta proposición. De nuevo, vamos a ver quién es beta delta. Beta delta en el triángulo beta delta alfa es cateto adyacente al ángulo agudo, de manera tal que dividido por la hipotenusa beta alfa daría el coseno del ángulo agudo. Entonces yo puedo sustituir beta delta por esta expresión beta alfa coseno de beta, y quedaría que alfa gamma cuadrado es igual a gamma beta cuadrado más beta alfa cuadrado menos 2 gamma beta por beta alfa por el coseno del ángulo beta. Y esa es la forma moderna en que expresamos la idea que ya había manejado Euclides sin necesidad de esta de la razón coseno en el ángulo, en los ángulos del triángulo. 2 cosas debemos haber ganado de este video. Primero, conocer la diferencia entre lo que es un concepto y su definición. El concepto es el pensamiento, el concepto está en la mente. Cuando se hace recurrente, cuando necesitamos usarlo con frecuencia, entonces necesitamos expresarlo con palabras y hasta darle un nombre. Allí hacemos la definición. El otro detalle importante es la necesidad del uso del lenguaje simbólico para la matemática. Mientras la matemática se mantuvo presa en el lenguaje, en lo que se llamó el álgebra retórica, es decir, el álgebra en palabras, que no utilizaba símbolos para expresar sus ideas, pues le costó muchísimo trabajo. Era mucho más difícil hacer matemática sin los símbolos adecuados que hacerla con esos símbolos. Aunque muchas personas tengan la idea contraria, piensen que la matemática es difícil por el uso de su simbología particular, es al revés. Es el uso de esos símbolos el que nos facilita la tarea
a aquellos que estamos inmersos en el mundo de la matemática. Si te gustó el video, por favor, dale like y mantente en el canal.